Consternación absoluta. A escasos días de las elecciones, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio genera una mezcla de sensaciones entre indignación, estupor, rabia. Es una señal inequívoca del fracaso absoluto del gobierno de Guillermo Lasso en materia de seguridad. También puede tener incidencia en la votación que se avecina. La violencia se devora a la mitad del mundo. No te despegues de este video, que aquí vamos a revelar los entretelones de esta tragedia. Esto es Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que al hacerlo, con nosotros te enteras de todo. Luego de finalizar un mitin en el norte de la capital, Quito, salió custodiado y ya entraba en su transporte, una camioneta convencional, antigua, a pesar de las recurrentes amenazas y advertencias, sin blindaje alguno. Pues ocurrió. Un sicario, que seguramente no andaba solo, se acercó y comenzó a disparar, impactando al candidato en repetidas ocasiones, arrebatándole la vida al exdirigente sindicalista, periodista de denuncia, asambleísta y candidato presidencial. Hay 6 detenidos como resultado de allanamientos practicados en los barrios quiteños de Conocoto y San Bartolo. También falleció un involucrado en la acción del sicariato, de acuerdo a la Fiscalía. Un muy maltrecho gobierno de Lasso declara emergencia nacional. Ya suman 17 los decretos de excepción que muy poco dicen al pueblo en esta hora. La Fuerza Armada emite un comunicado en el que advierte que una ola de indignación y de rabia inunda el Ecuador. Dicen que van a tomar medidas. Para el agonizante gobierno de Lasso ya es tarde. Durante sus 2 años de gestión han aumentado los homicidios a cifras récord en la historia del país. Las redes digitales explotan con una manifestación general de consternación, rabia e impotencia. Varios incluso llegan a hacer llamados a que los militares tomen el poder. Los grupos criminales, en su accionar perverso, han herido a la democracia. El inaudito suceso se suma a una larga lista de asesinatos políticos. Tan solo entre julio y agosto han quitado la vida al candidato asambleísta por Esmeraldas, Rinder Sánchez, al alcalde de Manta, Agustín Intriago, la deportista Estefanía Chancay y ahora nada menos que a un candidato presidencial, como es el caso de Fernando Villavicencio. Pero más allá del ambiente político, toda esta matazón, sin contar la reyerta también ocurrida el mes pasado en la cárcel de Guayaquil, que dejó a 31 detenidos asesinados, sumando la matanza de 400 privados de libertad asesinados en las 35 cárceles del país tan solo de 2021 al presente. En el episodio 71 de este canal, titulado Ecuador en medio de guerra de carteles, fracaso del Estado, producido a raíz del asesinato del alcalde de Manta, dejamos claro que el diseño de la llamada guerra contra las drogas ha sido un total fracaso a nivel mundial. Los estados perdieron esa guerra, entre otras cosas porque los márgenes de ganancias del perverso negocio del narcotráfico son tan colosales que los grupos criminales cuentan con montañas de dinero para corromper policías, militares, jueces, fiscales, custodios carcelarios y a comunidades enteras. Ecuador, con una ubicación geográfica y costera privilegiada, en medio de Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo, con gran vulnerabilidad en sus fronteras terrestres y marítimas, ha sido tomada por los carteles. El Estado ha sido desbordado. La inacción del exbanquero Lasso en materia de seguridad hace que su gestión sea percibida por la población como inútil. Una situación similar de terror ocurría hace un siglo, cuando los carteles del tráfico de alcohol, con Al Capone a la cabeza junto a diversas redes de malhechores, desbordaban a los precarios estados. Aquella industria, antes ilegal, ahora son acaudaladas distribuidoras licoreras, mientras que tomarse un whisky, coñac o un brandy en el bar de cualquier ciudad del mundo es hoy una señal de estatus. El esquema de medio siglo de la llamada guerra contra las drogas solo beneficia a un único sector. ¿Saben cuál?
los vendedores de armas. Porque véase esto, el asunto no es solo la oferta. Una pata principal de la mesa es el consumo, o sea, la demanda. Y esta solo se combate eficientemente con campañas educativas, con formación, no con armas. Pero cambiar dañaría el gigantesco negocio de los vendedores de armas. En medio de todo esto, la población desesperada y desguarnecida pide a gritos mano dura contra las bandas criminales. Y sí, hay que parar ipso facto el accionar criminal de los grupos delictivos. Hay que hacerlo en seco, de una, con firmeza y determinación. Pero a la par, es imprescindible fundar escuelas, liceos, universidades, oportunidades de estudio varias y de empleo para que los nuevos niños y jóvenes no caigan en las garras devoradoras de esos grupos pervertidos y pervertidores. También el accionar debe apuntar a las estructuras económicas de la actividad ilícita. No basta policía persiguiendo las estructuras abajo. Si arriba los que trabajan en el manejo y lavado de los activos se mantienen intactos. Se deben atacar las estructuras delictivas de la calle, claro que sí, pero a la par de las estructuras económicas del crimen organizado. Gustavo Petro ha hablado claro al respecto. Lo ocurrido en Ecuador, justo en la semana previa a las elecciones, va a tener consecuencias electorales. No quepa la menor duda. Como ocurrió en España con los ataques terroristas en los trenes de Madrid en marzo de 2004, que hizo perder las elecciones a quien tenía su reelección casi asegurada, el conservador José María Aznar, y ganando así sorpresivamente Rodríguez Zapatero. En Ecuador encabeza todas las encuestas el correísmo, con su candidata Luisa González. Le seguía Otto Sonnel-Holzner. Eso puede variar. Si en esta hora de conmoción el electorado siente de forma generalizada que alguien en especial representa genuinamente tesis bukelistas, es decir, como las de Bukele en El Salvador contra las estructuras criminales. Eso podría producir sorpresas en el conteo de los votos el 20 de agosto. Fernando Villavicencio, con 59 años de edad para el momento de su asesinato, había denunciado una y otra vez al cartel mexicano de Sinaloa, y en especial a su capo alias Fito, refiriéndose directamente a su disposición de encarcelarlo. Declaraba Villavicencio con insistencia sobre un plan para enfrentar a las bandas criminales. Frente a lo ocurrido, resulta absurdo acusar a un grupo político del homicidio, en especial al correísmo, por varias razones. El correísmo es un grupo político, no una banda criminal. Luego, el correísmo encabeza todas las encuestas y es precisamente al que menos le conviene un hecho de estos. Para nada le conviene una alteración del ánimo general. Quien va ganando no tranca la partida, como se dice coloquialmente. Además, el fallecido candidato Villavicencio no estaba compitiendo por el liderato de la votación, sino que se peleaba el cuarto puesto con Jan Topic, luego de Luisa González, el vicepresidente Sonnel-Holzner y el ambientalista Yacu Pérez. Son horas estas muy dramáticas para Ecuador. Puede haber anuncios desconcertantes en las próximas horas, días y semanas. La Fuerza Armada está en una intensa deliberación. Las elecciones están encima. El electorado en shock. La sociedad aterrada, lo mismo que indignada. Desde el punto de vista social, para este noble pueblo, es el momento más efervescente en los últimos tiempos. Esto fue Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que al hacerlo, con nosotros te enteras de todo.